Bueno, Horacio, ya estamos. Ahí estamos saliendo en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, Horacio, ya estamos. Ahí Espera que estamos justo. saliendo en vivo. Nos Espérame que vemos lindo, estás. nos vemos lindo. ¿Estás saliendo vos solo? Sería o es vos o soy yo, pero por individual. Espera, vamos a corregirlo. Ahí Ahí está. está Javier. Perfecto. Buenas noches, colegas, ¿cómo andan? Bueno, esperemos que haya poca latencia. Así podemos ir contestando a todos. Bueno, ¿Cómo se ve? ya. ¿Qué pasa, Horacio? ¿Cómo se ve? Digo, que nos digan un poco, por las Bueno, dudas. yo voy saludando ya los que están, anotado ya los que están metidos en el chat. Cibertuerca, el colega de Uruguay, José Luis, colega ahí cercano a Uruguay de Entre Ríos, Will de Motos, Gerardo Rey, Zulusaca, que siempre está presente, Daniel colombiano, colombiano venezolano. Daniel es el jefe de taller de Fabián Vivas. Un abrazo para todos allá los colombianos. Walter, debe ser Walter de Uruguay, que está haciendo el curso con nosotros. Carlos también, Carlos Rodríguez, Eduardo, Julián, Julián Rossi, Dash Motos, Bash Moto, no Dash Moto. Lidio Moto también, Jeremías, Wilder, Horacio del grupo de Piercar, si no me equivoco, Diego Matías Cuadrupe. Sánchez, el Rioja Taller, Fermín, también está en nuestro curso, Juan Manuel, Julián, Leandro Gatti, ya, bien, 28 ya Ahí arrancando. está Leo Córdoba. Ahí Sí, te está seguí vos, Jonathan. Horacio. Bueno, ahí seguimos entonces. Juan Manuel Ahumada. Tenemos Eduardo López. Jonathan Redón. Daniel Morán. Carlos Carlos, Lauret. Joaquín Lucy, Taller de Motocicle Leo, Pedro Motos, Luca Elías, Irón Maidén, Daniel Morán, Cristian Sabatini, Agustín Merlino, bien, Martín Aleandri y Cristian B. Buenas noches bien, para buenísimo. todos. Gracias Buenas por estar. noches. Y bueno, vamos Bueno, a ver qué podemos vamos, dar acá. bueno, vamos a contar un poquito. Horacio lo invité para hacer este directo, porque la verdad que en el curso de inyección pasada no dimos lo que es sistema de cargas, porque bueno, no prolongamos bastante mucho más el curso para dar más a fondo lo que es inyección y bueno, ya demasiado, bastante lo extendimos. Era un curso que iba a durar 20 horas, terminó durando 30 horas, así que bueno, la idea del curso pasado fue que se pueda entender todos los temas. Lo lindo del online es esto, es que uno puede tomarse el tiempo de alargar el curso, en cambio en un presencial estamos limitados sí o sí a sábado y domingo y bueno, y por ahí. Y otra cosa que yo veo, 16 horas hablando nosotros dos, Horacio, vos y yo, no es fácil que a todos los colegas le quede el concepto de todos los temas. Entonces, algo lindo del online, que lo veo muy positivo, es eso, es que 2 clases a la semana, se Más charla de los temas tranquilo, hablados, sí, lo pueden repasar después, exactamente. que eso está muy Entonces, bueno. eso me gusta del online. Falta el Pero feedback que hay por ahí está. en el presencial, pero sí, pero Pero por ahí está el tema del presencial que muchos quieren, dice, no me concentro en mi casa, quiero estar en el sí. curso presencial. Entonces, hay de los dos Bueno, bandos. Horacio, yo cuando arrancamos haciendo presencial, tuvimos 3 años haciendo presencial. Todo el mundo me ve el online, online. Cuando largo el online, después me pedían el presencial. Entonces, viste, por ahí no puedo dejar a todos contentos. Pero bueno, Pasa con los clientes mismos también, con todo, siempre, sí, sí. sí, 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 pero bueno, eso es lo que me gusta del. El Y tema es por ahí la lo- distancia, más de todo, la ventaja de algunos es por la distancia, y bueno, la verdad que esto se acorta mucho costo, también lo que me comentaban los sí, colegas, y bueno, así que está bueno los dos formatos que sí, hay. sí, sí, los dos están buenos, los dos están buenos. Es cierto que hay colegas que no se acostumbran, pero a ver, si no se acostumbran a sentarse delante de un televisor o delante de una computadora, para colmo, a ver, tiene la opción también bueno, sí, bueno, no pueden hacer el presencial por Zoom, quedan grabadas las clases al día siguiente o el fin de semana se sientan, en vez de clavarse una serie entera de Netflix, clávense un capítulo mío o dos y bueno, Y de va última en la, va en la lo voluntad ponen por también. dos.
Claro, exacto, 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 exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, es como dijimos siempre, Horacio, hay que empezar a hacer el hábito de estudio. Si no hacemos el hábito de estudio, Es bueno, más, me puse a estudiar hoy, y voy a decir, la tenés clara, ¿no? Es sí, que te hoy, olvidás, hoy tenés que te saqué repasar. horas de taller. Sí, 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 sí. Bueno, a ver si hay alguna preguntita. Todos saludando, todos saludando. Eh, yo me olvidé. Bueno, si me está viendo mi señora, que me traiga un vaso de agua. Eh, yo tengo el taller al lado de mi casa, por eso no es que la hago venir de 10 cuadras. Le mando un Eh, mensaje. sí. Eh, Horacio, contame de la nueva adquisición del nuevo osciloscopio que compraste. Bueno, Contale un ahí poquito. lo, ahí lo estamos usando un poquito, te digo, me falta un montón todavía, nada más que el tiempo por ahí que hay que dedicarle. La verdad que es más para uso, bueno, Contales automotriz a y todos qué osciloscopio contá un bien, poco la sí, historia. vamos a arrancar por ahí. Bueno, yo hice la presentación del MT Pro 4.1, que es ucraniano. Bueno, la idea mía fue, obviamente, quería pasarme a un Picoscope, pero de la serie 4000, pero bueno, por el tema monetario, dije, bueno, tengo que avanzar con los osciloscopios. Tenía un Maxiscope MP408 y la verdad que, bueno, quería seguir avanzando con los osciloscopios, me gusta, y ya me estaba aburriendo ese. Entonces dije, bueno, quería algo para decodificar RedCan, esas cosas, y la verdad que, bueno, el Picoscope no le llego, así que dije, bueno, estaba la opción del MT Pro. Así Sí, que, bueno, se me dio otras condiciones en cuotas, lo tarjeté un poco y bueno, la verdad que ese osciloscopio lo que tiene bueno es la parte, bueno, de muchos análisis de lo de script para la parte mecánica, todo lo que es compresión, bueno, también lo que es el sistema de encendido, sí, chispas, está muy bueno bueno, y eso. hacer las comparativas. Lo que tengo que seguir indagando, tengo que seguir estudiando el manual y demás, pero por lo que pude hacer, me gusta la parte de grabación, tiene bastante tiempo, obviamente según el muestreo y demás, que uno le setea para ver cuánto te da de tiempo de grabación, pero tiene bastante, tiene hasta 16 minutos, le he visto, depende de la cantidad de canales que uno le conecte también, eso se va dividiendo. Sí, Pero la sí, verdad que quise hacer una prueba del script de que me diga la compresión de una Yamaha XTZ 125, que estoy haciendo unos videos, tiene una fuga de admisión muy apena. Y bueno, entonces me hice todas las mediciones con los transductores que compré también de presión, tenía el MAP, tenía el PS16 de Rocky también, entonces bueno, me puse a hacer todas las mediciones y ahora ya la tengo desarmada. Bueno, todavía no desarmé la tapa de cilindro, pero vamos a ver qué perfecto, pasa. A ver si vemos, si perfecto, podemos aprender algo del diagnóstico avanzado con osciloscopio, que es lo que me gusta, con la reparación ya. Vamos a ver si sale. perfecto, perfecto. Yo también, bueno, yo también ya esta semana concreté la compra del Picoscope, así que bueno, pero tiene que ir de California a Florida, de Florida a Paraguay y de Paraguay a Argentina. Así que va a recorrer un largo camino antes que Un llegue, pero yo largo, también, sí, yo también me quiero meter en ese tema, porque es como lo vemos, Horacio. Está muy bueno la parte de los scripts en el auto, pero tenemos que adaptarlo a la moto. Es decir, realmente sí. si podemos realmente simplificarlo en la moto, ver qué transductor es el que En, más, el que mejor se adapta a lo que vamos a medir en la moto. sí, en este caso, como te comentaba, yo en esta moto que es de baja cilindrada, de 125, no está diseñado el MT Pro para esta cilindrada de moto incluso Ujú. monocilíndrico. Está bien, el transductor de presión lo ponemos en un solo cilindro, pero, por ejemplo, me decía que le ponga la cilindrada a la moto para que después me calcule si está bien o no, porque de esa manera te diagnostica el mismo osciloscopio como si fuera un escáner cuando te va tirando datos cuando hay Sí, 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 errores o sí, esas sí, cosas. sí, Bueno, en este sí. caso lo mismo, pero en la parte mecánica, pero la verdad que mínimo 600 centímetros cúbicos podía poner. Así que bueno, ya dije, no, no me anda. Igualmente tengo que seguir estudiando, a lo mejor hay una manera de cambiar eso. Después tengo, si no, hablar con el ucraniano, a lo mejor no hay manera Sí, de sí, sí, modificar sí, sí, algo que a sí. mí me falta aprender. ¿Hay algún, o sea, con quién es el que se pone en contacto con la parte de, de los ingenieros de Ucrania? ¿Quién es el representante en Argentina o cómo es el contacto? ¿O tienen algún contacto directo ustedes con ellos? Mirá, yo estoy en un grupo bueno, a través de Pablo Caballero, él me hizo ingresar a ese grupo de osciloscopio de MT Pro Ujú. y bueno,
estaban viendo por el tema que el software, ellos comentaban que es viejo ya, creo que debe ser, bueno, el último era el que se tradujo a español, Sí, que es el que yo descargué, y dicen que ya como que, bueno, necesitan los canales matemáticos, un montón de actualizaciones que habría que hacer, pero como que te dicen el mismo software, te dice que está eh, en proceso, pero dice que hace rato que, según lo que yo vi ahí en el grupo, que no dice nada, ¿viste? Como que no, sí, no sí, sé si no tiene un lo impulso están esperando. monetario, por ahí quieren agarrar, juntar dinero entre todo y pagarle, no hay problema, porque la verdad que es muy bueno. Sí, La sí, verdad sí, que yo sí. veo los ingenieros ahí que están, que enseñan maestro, y la verdad que le agarraron muy bien la mano y saben bastante. Y bueno, a través de mail dicen que se comunican. Eso es lo que yo vi. Yo hablando cuando no me podía, porque tiene la ficha RJ45, y yo tengo una notebook Windows 11, no tiene ese conector. Claro. Me compré un adaptador de USB porque primero le pregunté a través de RH Tool, que se lo compré a él al osciloscopio, él le consultó al ucraniano y le dijo que, bueno, podía usar un adaptador, no es lo mejor, porque el RJ45 es mucho mejor para filtrar los ruidos. Es muy Mirá. bueno la comunicación y demás, entonces Sí, sí, como que sí, yo sí. poner un adaptador ya lo estoy jodiendo, pero bueno, la verdad que si no, no lo puedo usar Exacto. en las compu nuevas. Sí, Así sí, que pasa, bueno, pasa, pasa que traté de sí, hay comprar alguna. lo que él aconsejó, más de todo el adaptador también, ¿no? Comprar algo bueno. Sí, por ejemplo, yo cuando compré la Waveband, la Innovate venía con RS232 y ya casi no existe más las notebooks que vienen con RS232, tenés que usar un adaptador y el adaptador había que comprar uno muy caro porque si no, no iban. Y bueno, todo un tema, todo un tema, todo un tema. Exacto. Bueno, acá les quiero mostrar la foto de la compra que hice en Estados Unidos, a ver si sale, a ver si está saliendo. Todavía no, está en Ahí pantalla está, negra. Ahí está. ahí está. Bueno, esta es la compra que hice. Ahí están los dolaritos que gasté. Compré unos pinchacables que están muy buenos, que el pinchacable yo digo que es la cucharita en la casa. Siempre se me terminan perdiendo. Después compré estos pinchacables de Picoscope, que están a buen precio, $60, 5 pinchacables, la verdad que me pareció buen precio. Después compré estos puentes para medir con la pinza amperométrica, es decir, saco el fusible y coloco la pinza amperométrica en el lacito. Tenía hecho unos caseros, pero era medio. Y bueno, Es para compré estar para más todas las pro. medidas. Después compré este nuevo libro que salió, que es de Picoscope, el 6 y 7, por un técnico ahí de Estados Unidos. Bueno, compré el transductor de presión, no compré el 500 porque estaba agotado. Me dijeron la gente de Answer que, los que llegan se venden enseguida, así que bueno, compré este, que bueno, no es como el 500, pero bueno, para lo que yo queremos hacer, me va a recontra servir. Aparte, como te dije, Horacio, son muy caros los accesorios de Pico. Fíjate que Sí. este transductor de presión vale $420 allá. Y Claro, bueno, para y comprar este, la valija se complica. no, sí, iba a comprar la valija, pero no, gastarme $3.500 para pagar accesorios que son demasiado caros, no. Y que Entonces, bueno, tenemos también, sí. como para hacer el paso. Exactamente, tengo todos los accesorios. Y después, bueno, este es el libro que estoy esperando, salió recién ahora, hace poquitos días que salió, de Brandon Steckler, que la verdad que yo lo sigo en YouTube, es un maestro del diagnóstico y fue uno de los primeros en aplicar todo lo que es transductor de presión y largó este libro que ya está traducido a español, así que bueno, va a estar muy bueno. Y acá está Interesante. el Picoscope, compré el kit básico, que es el Pico de serie 4000 con los cablecitos, los cuatro cables, algunos pinchacables y ya está, listo. Porque la verdad que pagar una pinza amperométrica $400 me parece que están medio locos. Aparte, después sabés que se la termina fabricando otro proveedor. Entonces, bueno. Sí. eh, Así que bueno, ahora ansioso como los chicos para que llegue. Pero bueno, va a demorar, Porque porque te entiendo, te lamentablemente, entiendo. lamentablemente, si lo traigo por derecha, en este país voy a tener que pagar el 50%, así que bueno, va a ir de California a Miami, de Miami se va a tomar un avión hasta Paraguay. Todo esto gracias a un cliente amigo que es Gustavo, que tiene una empresa que importa repuesto de avión y bueno, entonces viene con algunos pistones de avión, va a venir el osciloscopio. Así que bueno, esperemos que no me lo agarren después de Diagnosticando en el que no aire. me lo agarre gendarmería en el trayecto hasta mi taller. Así que bueno. Bueno, a ver si hay alguna pregunta.
Acá me pregunta, a ver, ¿qué preguntas hay? Felicitaciones, gracias, gracias. Eh, Ahí te pregunta, Zulusaka dice si divides el cubicaje. La verdad que no llegué a eso, pero tiene obviamente las comparativas. No me acuerdo, che, el tema del cubicaje. No me acuerdo. Bien, El script si lo tiene esa parte. bien. Ahí me pregunta Zulusaka es dónde lo compré. Si lo compré por Amazon, no, lo compré directamente a un distribuidor de pico en Estados Unidos que es Icewave. Icewave, no sé cómo se diría, pero es ASW, Icewave. Son varios, hay en Estados Unidos hay varios representantes de Picoscope. Me gustó esta empresa porque hablan en español. Hay uno de los vendedores que es hispano, así que bueno, podemos hablar tranquilamente. Y me gustó porque aparte de vender Picoscope, también tienen muchos otros productos y muchos también venden mucha capacitación, libros. Los cursos son caros. Un curso de 3 horas, 4 horas, te lo cobran $150. Yo te doy un curso de 30 horas por esa plata. Pero bueno, son cursos caros. Pero bueno, todo en la parte de automotor. En la parte de moto no hay nada. Como siempre decimos, Horacio, tenemos que estudiar en auto y adaptarlo a la moto. Bueno, Horacio, arrancamos con tu tema. Bueno, ¿Empezás vos? sí. Bueno, pre- recién calentito está el video. Me hice una edición un poco para explicar y por ahí no trabarme tanto. Digo, bueno, vamos a ver. Espero que no se me aburran nomás, digo yo. Soy pausado, pero bueno, es tratar de cada punto ir teniendo en cuenta en el sistema de carga, vamos a hablar de las motos que por ahí muchos me consultan por privado, bueno, en los grupos también. No tengo drama en contestar y ayudarlos. Qué herramientas también obtener para hacer un buen diagnóstico, toda la experiencia que hemos tenido en el taller junto con Leo y la verdad que, bueno, fuimos aprendiendo también de todas esas cosas. Así que bueno, está bueno este vivo que Javier me invitó y la verdad que agradezco que lo haya hecho y bueno, yo con un No, gusto no, haber agradecido hecho con el vos, vivo. Horacio. Vos siempre, siempre cuando, yo lo recalco de vos, siempre cuando te pido un favor, siempre cuando, Horacio, Es tenés esta medición, haceme esta medición y vos siempre ahí al, Y al, al pie del le cañón, trato de la verdad meter que mediciones, como vos también me contagiaste, bueno, Leo, Julián, siempre estamos todos, ¿viste? Tratando de decir, ¿para qué tener los osciloscopios? ¿Para qué tenemos el escáner? ¿Para qué sí, tenemos sí, sí, el sí, sí, internet, como decís vos, y estudiar y no el preguntar nomás? Porque sí, yo también era muy cómodo, preguntaba, y la verdad que no aprendés. Me cuesta buscar por internet, lo admito, y bueno, y pido ayuda, pero sí, trato sí, de sí, sí, no sí, tanto pedir ayuda y machacarme, y la verdad que me lleva mucho tiempo. Y por eso entiendo al colega que necesita una mano cuando está de muy base, de arrancada, y bueno, y trato de ayudarlo, pero a la vez también que busque. No sí, nomás regalarle todo porque sí, lo sí, sí, entiendo que sí, después sí, no va sí, a sí, aprender, le va a pasar lo mismo que a mí. exactamente. Le va a Sí, pasar lo yo mismo. veo que muchos colegas no saben buscar, no saben usar el buscador. Es decir, lo hablamos en el curso Me pasa también, te digo. pasado, busquen palabras en inglés, Sí. busquen frases en inglés, busquen, porque, mira, justamente ayer estaba hablando con Manuel, que es un colega de España, que la verdad que me encanta Manuel, porque yo, el único colega, bueno, no conozco muchos colegas europeos, pero parece, Manuel, que fuera un colega latino, porque diagnostica como un latino, es decir, teniendo la comodidad de estar en España, donde los repuestos es fácil acceder, o sea, es más fácil ser un cambio de repuesto, él diagnostica, me encanta, y bueno, justamente me estaba pasando un caso de una Suzuki, perdón, de un scooter SIM, que acá no hay mucho en el país, y bueno, y estábamos con un caso medio raro, que está muy bueno, que después si lo saca lo vamos a hablar. Y me puse a ver, y justo a él le faltaba una parte de un manual, me puse a buscar en japonés, pero los manuales estaban todos en inglés. Es decir, entré a una página japonesa, le puse traducir a la página y estaban todos los links de todos los manuales de taller para descargar. Espectacular. Qué Y la bueno. parte de los manuales, había muy poquitos en japonés, pero lo demás todo en inglés. Así que un golazo, es cuestión de buscar, nada más, Otra saber cosa, buscar. Javier, que a mí se me complicaba los idiomas, yo ni el inglés tampoco, nada, soy cero a la izquierda. Ahora está el YouTube que uno lo ve Sí, traducido, doblado al espectacular. español. La verdad que a mí es un Sí. golazo, porque si no, Yo yo me ahora, yo ponía a ahora leer y me perdía. Yo ahora empecé a ver videos de Scanner Danner.
de un montón de youtubers que antes no los podía ver porque no tenía traducción y ahora me lo empecé a ver a todos porque son unos capos en el diagnóstico y ahora los puedes ver sentado Sí. en tu sillón del tele y Y no traducido perderte, y no perderte detalles del video, con todo lo que te muestran, exactamente. porque yo Entonces, leyendo, la verdad que me perdía todo. y esa gente tiene videos gratis que son espectaculares. Entonces, sí, No hace no falta hay, pagar, dijo el otro por ahí, con el tema de exactamente, no hay tenemos excusa para tanta no aprender. información. Sí, tal No hay cual. excusa para no aprender. Así que, bueno, Horacio, arrancá si no te robo más tiempo. Bueno, vamos con este video entonces que hice, explicando un poquito cada sistema de carga, monofásico y trifásico, y bueno, y los diagramas, ¿sí? Que por ahí lo vemos en el curso, y bueno, y ahora lo hice en un video, lo plasmé. Voy a compartir entonces, a ver si se ve ahí, ya que lo veamos en YouTube. Sí, pero tiene un poquito de delay. Ahí está, ahí Ahí se ya ve. agarró. A ver. Perfecto. Ahí está, Horacio. Perfecto. Bien, en el chat me ponen si se escucha bien, de paso, yo ahí le doy play nomás. Esperá, ¿viste? ¿Habilitaste el sonido? Sí, Ah, pero listo. debe estar, a ver si lo tenemos. Sí, sí, tiene que andar. Vamos a probar de Bien. vuelta. A ver, demora un ratito. Muy bien, bueno, lo que vamos a hacer es explicar un poquito el funcionamiento de cómo trabaja un rectificador para pasar de lo que es una señal alterna, una tensión, una corriente alterna, a una tensión continua para cargar, ejemplo, una batería. En este caso vemos cómo el estator va variando su polaridad, va alternando, como su palabra lo dice, tensión y corriente alterna. Entonces, para poder de alguna forma dejar en una sola polaridad y poder cargar a una batería, porque no la podemos a una batería cargar y descargar al mismo tiempo, cambiaríamos la polaridad y provocaríamos un cortocircuito. Entonces necesitamos de la utilización de diodos. De esta manera, un diodo, vamos a ver que la parte física se ve así y la simbología en los circuitos eléctricos lo vamos a ver de esta manera, donde consta de una flecha que nos indica cómo fluye la corriente y una barrera donde nos indica que de este terminal tiene una barrera donde el flujo de corriente no deja conducir. Entonces vemos la flechita como nos indicaba y a la inversa no nos va a dejar conducir esa corriente. Fíjense en que el diodo físicamente también nos indica cuál es la polaridad negativa, cátodo, y cuál es la polaridad positiva, el ánodo. De esa manera sabemos cómo conectar un diodo. Acá tenemos lo que es una batería alimentando una carga, donde vemos que la teoría convencional dice que el flujo de corriente sale del polo positivo e ingresa al polo negativo. Esto es para identificar ya históricamente cómo se creía que la corriente fluida, aunque en lo que es la realidad es a la inversa. Pero bueno, para no dar confusiones, siempre hablamos de la manera histórica. Fíjense en cómo el estator va variando, va alternando esa tensión y corriente. Entonces lo podemos ver en el osciloscopio que tenemos un semiciclo positivo, luego un semiciclo negativo. Hasta aquí sería un ciclo completo y así sucesivamente a través del tiempo. De esta manera no vamos a poder cargar una batería. Sí podemos alimentar algún sistema de carga, pero como una lámpara, no como una batería. Para poder pasarla a corriente continua, vamos a tener que rectificar esa tensión y corriente alterna.
Entonces vamos a tener que disponer de un diodo de esta manera conectado, donde vamos a poder rectificar media onda de esa generación alterna. Como vemos, el diodo, recuerden que tenía una polaridad positiva en el ánodo, el cátodo negativa, donde vamos a poder dejar pasar la corriente positiva, pero cuando cambie de polaridad esa alterna, no va a conducir en inversa. Fíjense en cómo va cambiando esa alterna y deja solo pasar ciclos positivos. Los negativos no lo deja pasar. De esa manera vemos la corriente alterna graficada en el osciloscopio, y cuando le colocamos un diodo en la parte positiva vamos a ver semiciclos positivos, un espacio donde está rectificada, donde no deja fluir en inversa el diodo. Otra vez se repite la secuencia. Ahora bien, viendo esta parte de semiciclo positivo, el espacio donde le expliqué anteriormente, de esta manera acá vamos a ver, ejemplo, una lámpara conectada donde va a estar apagada en este momento. Como vemos, entonces rectificamos media onda. Como vemos, no es eficiente esa circulación de corriente constantemente, porque tenemos esa alterna, ese semiciclo negativo, donde va a quedar apagada esa lámpara, como mencioné anteriormente. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer más eficiente y no ver ese espacio, ese apagado de la lámpara? Vamos a colocar un puente rectificador, o sea que vamos a tener 4 diodos en total. Como podemos observar, un diodo va conectado a la carga, como vemos el sentido, y cuando regresa la corriente pasa por el otro diodo. Y así a la inversa cuando va alternando esa tensión y corriente. Ahora lo vamos a ver en la simulación. Cómo trabajan esos 4 diodos del puente rectificador. Como vemos, aquí tenemos la alterna y la rectificación de onda completa, donde ese espacio ahora se redujo. Podemos lograr entender que tenemos ese semiciclo positivo, donde había un espacio donde era de media onda, ahora es de onda completa porque el semiciclo negativo pasó a ser semiciclo positivo. Fíjense ahora cómo está fluyendo la corriente constantemente, casi que no se percibe esos apagones, y es prácticamente muy parecido a una corriente continua. Si vemos esa lámpara cómo enciende y se apaga, pero es muy poquito la intermitencia entre apagado y prendido, es porque ese puente rectificador está rectificando todos los semiciclos, tanto negativo como positivo, los lleva por encima de los 0 volt. Para poder mejorar y que no tengamos esos apagones, le colocamos un capacitor a ese puente rectificador, justamente donde están los dos cables de la lámpara, fíjense en una punta y en la otra, y de esa manera lo que vamos a hacer es reducir esos espacios que se ven acá en el círculo. Fíjense con el capacitor conectado, vemos
que es muy poquito el rizado que tenemos. Es prácticamente casi una continua. Una corriente continua, lineal, como una batería, y una corriente, una resultante final con ese capacitor conectado donde mejoramos esa alterna rectificada. Javier, ¿Sí? ¿ahí me escucháis? ¿Sí? Bueno, un poco para que no se me duerma. Bueno, ahí hasta ahí explicando la parte de lo que es eh, cómo fluye lo que es la corriente y la tensión y cómo rectificar esa alterna. Entonces, digo, lo plasmo en una animación así que la verdad que está bueno para que Perfecto, el que recién perfecto, arranca con la electricidad y ahora poder seguir avanzando en los tipos de regulador y estatores. perfecto. Seguimos nomás con el video. Dale nomás. Bueno, vamos a explicar un poquito ahora en los diagramas los distintos tipos de estatores y reguladores y cómo terminamos rectificando esa alterna en continua o punzante. Vamos a empezar con el primer sistema que todo el mundo conocemos, por lo menos los que estuvimos con ciclomotores en la antigüedad, donde no teníamos batería en las mismas motos. Fíjense acá que tenemos un estator, el bobinado, que está en el interior del volante, donde tenemos uno de los terminales conectado a tierra. El final de ese bobinado va conectado a través de una llave de luz que comandan a esa carga. Cuando elevamos las RPMs del motor, vamos a tener más frecuencia, como lo vemos acá, más ciclos que se van repitiendo en menor tiempo y también por ende vamos a tener más amplitud de tensión. Como si en la historia alguno que tuvo ciclomotor seguramente eh, le hubiese pasado, donde uno aceleraba y se nos quemaba las lámparas. De esa manera sabíamos que ya teníamos un problema en el estabilizador donde no recortaba esos picos máximos o mínimos para que no se destruyan esas lámparas. Hay veces que pasaba que no era un problema del estabilizador, sino de la conexión, el punto de conexión donde hay falso contacto o hay corrosión y por ende no podía trabajar bien el mismo para frenar esos picos. Este sistema es el mismo tanto para esos ciclomotores de 6 o de 12 volt. Ahora pasamos a los reguladores que son parte regulación y otra parte que tienen en el mismo de estabilización. Como podemos ver, tenemos un estator donde el bobinado tiene un principio de a tierra, al 70% tenemos una salida positiva y al 100% del bobinado tenemos otra salida positiva. La que está conectada de color amarillo, comúnmente al 70% de ese bobinado, va conectado un terminal empalmado a la parte estabilizadora y va a través de una llave de luz que va a comandar esas lámparas. Como podemos observar, es el mismo sistema como vimos anteriormente. Pero agregamos una batería en este sistema de carga. Por ejemplo, este comúnmente lo vemos en una Honda Bis 100, donde podemos apreciar ese regulador de voltaje, cómo trabaja. Ese bobinado que está al 100%, que vemos este cable de color verde, va conectado a la parte regulador, rectificador de tensión y corriente, que va conectado a la línea positiva de la batería.
Como vemos en el otro polo negativo de la batería, va a común de masa junto con el chasis. Una aclaración ahí que hago, donde vemos el 100% del bobinado de este color verde, no lo vamos a ver en color verde, lo vamos a ver en color blanco. Por lo general siempre está de color blanco para el sistema de carga de batería y obviamente sí de color amarillo en la parte de luces. Seguimos. Entonces, para repasar, vemos que las luces, luz alta y baja, reciben corriente alterna estabilizada. Y la parte de batería va a alimentar lo que es bocina, luz de giro, motor de arranque, luz de tablero, etc. Reciben corriente continua de la batería. Y ahora entramos a los estatores que son aislados de masa. Regulador de voltaje, donde entonces uno de los dos terminales del estator van conectados al mismo. Tenemos un tercer cable que es la tierra. Y luego tenemos lo que es el positivo que va conectado a la batería y a su vez otro cable positivo que va a la llave de contacto. Ese terminal del regulador es censar la batería en qué estado de tensión está para ver si el mismo va a decidir cargarla o no a ese acumulador. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar un poco más en detalle a cómo trabaja esa corriente alterna y es rectificada por el mismo regulador para así poder cargar esa batería y también alimentar a la parte de luces y consumidores de la misma moto. Como vemos, tenemos el estator que es aislado de masa, donde es monofásico, y tenemos dentro del regulador de voltaje, que está remarcado en líneas con espacio, vemos que tiene 4 diodos y de esa manera es como vimos al principio ese puente rectificador. Lo que hace esos semiciclos positivos y negativos es convertirse en una tensión y corriente pulsante. Como hemos visto, al tener un puente rectificador de 4 diodos, se va a minimizar junto con un capacitor para poder tener esa lo más lineal posible, esa corriente y tensión. El regulador internamente, para poder controlar esos picos, esa amplitud que se va a generar cuando elevemos las RPM del motor, el mismo controlador que tiene internamente ese regulador va a comandar unos tiristores donde están en paralelo, en sentido opuesto, conectados a las mismas salidas del estator. Cuando ve el controlador que sobrepasa una tensión de 14 volt, 14,5 volt, 14,7 volt, eso va a depender del fabricante que diseñó ese regulador de voltaje y le comandó a que corte en tal tensión. Lo que hace es habilitar el gate de los mismos tiristores para bloquear y anular esa corriente del estator y no dejarla fluir por el puente rectificador. De esa manera, intermitente hace ese control para poder estabilizar el voltaje ideal a esa batería y a las lámparas y consumidores para no destruirse. Para explicar un poquito el tiristor, es un diodo, pero donde podemos controlarlo a través de ese tercer terminal, comandarlo para
saber si dejamos conducir en el sentido como un diodo convencional en el momento que necesitemos. Entonces de esa manera podemos trabajar tranquilamente esas limitaciones para que trabaje bien completo el sistema de carga de batería y de lámparas. Ahora vemos un sistema monofásico aislado de masa igual que el anterior, donde se agrega la parte de salida de luces siempre encendida. Como podemos ver, esas nuevas normativas que sacaron para poder andar en la ruta, conduciendo siempre con esas luz prendidas. De esa manera facilitamos a la seguridad para ver el que viene de frente, más de todo en lo que es la luz del día. Como podemos ver, la única diferencia, además de ver todo igual como el anterior, es que tenemos dos diodos a la salida de la parte positiva que va conectado a la batería, dos diodos en paralelo, donde uno va a ser para que conduzca a la batería, pero a la inversa no conduzca, para que no vaya a la lámpara, porque si nosotros cortamos contacto, vamos a tener igualmente, podemos tener la luz siempre encendida. Entonces de esa manera se conectan dos diodos en paralelo para que cada uno de ellos vaya a fluir la corriente a esa carga que tenemos, tanto batería como de luz. Lo demás, como vemos, es todo igual que el anterior. Pasamos ahora a ver los dos tipos de configuraciones que podemos encontrar en los estatores trifásicos. Uno es el llamado estrella, donde vemos un punto común unido los tres bobinados, y el final de cada una de las mismas son las fases. Y luego vemos la configuración en triángulo o delta, donde se unen dos de los tres bobinados entre sí para poder tener esas tres fases. Esto es una cuestión de configuración de cada moto, podemos encontrar los dos, pero trabajan de la misma manera. Podemos tener uno con más eficiencias a alta RPM, el otro con más eficiencia a baja RPM. Pero en definitiva, esto lo opta el fabricante de la moto. Pasamos ahora a una foto para ver donde vemos ese estator. En este caso vemos que es una configuración delta o triángulo, donde vamos a ver esa tensión alterna, o sea que vamos a tener semiciclos positivo y negativo, donde son tres fases las que vamos a tener en ese trifásico que ingresan al regulador. Tenemos un cuarto cable que es la tierra, común de masa como la batería y chasis. Luego tenemos un quinto cable que es de color rojo, por lo general, y va conectado a la batería, borne positivo. Ese va a ser encargado de cargar a la misma. Después tenemos ese sexto cable, que es una conexión que va a la llave de contacto, que a su vez se conecta al borne positivo de esa batería. Estos reguladores que tienen ese cable, el sexto cable suele ser de color negro, es para censar a esa batería y saber si hay que decidir cargarla o no cargarla. Eso va a depender de qué tensión esté la misma batería. Ejemplo, en los reguladores de voltaje, para aclarar, de Piercar, este cable lo van a ver de color negro en el regulador para poder seguir respetando esa conexión en la moto, pero internamente ellos
le hacen un puente donde ese sensor que controla esa tensión en el momento que tiene la batería, lo hace internamente por el mismo positivo de color rojo. Y ahora lo vamos a ver más detalladamente como hicimos con los monofásicos. Este es un trifásico paralelo, regulador DC, donde contamos con un estator. En este caso vemos la fotito que es de la configuración en estrella, donde las tres fases van a ir conectados a ese puente rectificador, que ahora al tener una fase más que los monofásicos, vamos a contar con 6 diodos en el puente rectificador, donde el semiciclo positivo va a ser igual como los monofásicos. De cada fase va a cargar esa batería del lado positivo y también va a ir conectado a la carga, como por ejemplo lámparas, bomba inyector, etcétera, que va a ser comandado a través de la llave de ignición. A su vez, en la parte negativa vamos a tener también lo que es, yo le digo más que negativa, es por la parte negativa con respecto al borne de la batería, con polaridad negativa. Vamos a tener tres diodos, donde a su vez vemos en paralelo un tiristor en cada una de las fases. O sea que para poder controlar esa tensión en la batería y a su vez esa tensión va a ser estabilizada para también poder suministrar bien esa corriente y voltaje a los consumidores de la moto, el controlador chequea esa misma tensión y cuando ve que sobrepasa los 14,5, 14,3 que diseñó el fabricante de ese regulador, va a activar a través del gate ese tiristor para aterrizar a ese estator y de esa manera dejar de cargar o anular ese flujo de corriente para no sobrepasar al sistema de carga. Y bueno, como los monofásicos, también tienen los trifásicos un regulador donde tiene una salida también para las luces siempre encendidas. Como dijimos anteriormente, las nuevas leyes obligaban a que las luces estén siempre permanente encendidas. Entonces, igual que los monofásicos, donde lo que vemos es que esos diodos en paralelo trabajan de la misma manera que este trifásico. Lo demás apreciamos que es todo igual que el anterior. Ahora pasamos a los reguladores de voltaje trifásico, pero con tecnología MOSFET, donde el tiristor que vimos anteriormente ahora fue reemplazado por transistor MOSFET. Lo que tiene de ventaja al usar este sistema es que el regulador de voltaje trabaja a una temperatura inferior con respecto a los comandados por tiristor. Lo que lo hace más costoso a este tipo de regulador es la tecnología que usan para poder comandar a esos MOSFET, es mucho más compleja que el sistema a tiristor. Un regulador de voltaje convencional de tiristor podemos llegar a encontrarlo hasta 75 grados centígrados de trabajo, cosa que uno de tecnología MOSFET trabaja aproximadamente hasta 45 grados centígrados. No digo que siempre se va a comportar así, pero es para dar una estadística de tener más o menos esos parámetros como máximo y que no nos asustemos de poder medir esa temperatura. Bueno, Muy bien, Horacio. ahí está. Se hizo un poco extenso ahí. Traté de hacerlo lo No, más no, no, está, práctico está perfecto, está perfecto. y que se entienda. Acá para aclarar, bueno, el tema de cuando un sistema ahora que conocemos
cómo trabajan. Hay algunos sistemas más incluso, eh, por ejemplo, XR de onda 150. Ahí vi que eh, preguntaron algo sobre eso. Perfecto, no estoy mirando el chat. Bueno, fíjate Eh, que, bueno, ahí Pedro contestó, dice, Pedro preguntó, ¿cómo saber la medida del diodo cuando me hace falta en una moto con corriente alterna para que ande, por ejemplo, con un electrodo de 12 volt continuo? eh, la pregunta fue para diagnosticar el diodo, ¿cómo diagnosticarlo? No, Si no si mal, tiene que reemplazar ese diodo, debe ser la potencia del diodo, calculo. ahí no me... Párate, a ver. Dice, ¿cómo saber la medida del diodo? Debe ser la potencia, me imagino. Cuando me hace falta en una moto con corriente alterna para que ande, Ah, por ejemplo, con un electrodo de 12 volt continuo. bueno, el tema del datasheet, él dice más de todo para conocer, para el reemplazo. La verdad que ahí tenemos un código en el mismo diodo donde hay que leerlo y de esa manera poder reemplazarlo. Eh, Perfecto. con respecto al tema de los diodos, sí lo que podemos hacer para diagnosticarlo es medirlo. Tienen polaridad, como al principio explicaba en el video, donde tenemos el cátodo y el ánodo. Polaridad cátodo negativo, ánodo positivo. Ponemos las puntas del multímetro que tenemos positivo y negativo en selección de escala de diodos, lo conectamos con la polaridad correspondiente y nos tiene que dar una tensión. Bien. En la selección de diodos nos va a dar un voltaje. Ese voltaje es una caída de tensión, en realidad es la polarización que en la función de diodo el multímetro le inyecta a ese diodo y poder medirlo. Y nos va a dar un valor entre 500 y 700 milivolt, perdón. Cuando invertimos las puntas, vamos a ver que no tiene que marcar nada el multímetro. De esa manera Perfecto. sabemos que está en buen estado. Y de esa manera explicamos el tema de cómo diagnosticar también un regulador de voltaje. Podemos hacer la parte de medir cada diodo eso del puente rectificador con respecto a la entrada donde entra el estator y después la salida con respecto a positivo de batería y después con respecto a negativo de batería. Perfecto. Después para explicar eso lo vamos a repetir. Vamos a poner el El dibujo y vos video, lo explicás, ¿eh? claro. Bueno, acá fíjate que están hablando del tema del XR, que es un sistema diferente. Explícalo así lo entienden. XR Sí. tanto XR 150 como de ser la 125 de ser igual. Lo que es la 125 viene trifásico y monofásico. Bien, Es de los dos modelos. El tema de la XR 150 es monofásico, pero si vamos a medir, por ejemplo, lo que es la lámpara delantera de la moto, nos vamos a encontrar que nos da un valor negativo, menos 12 volt, menos 13 volt. Bueno, eso es porque Honda aprovechó ese semiciclo negativo para usarlo en la parte de lámparas. ¿Sí? Y en la parte ah, ok, positiva para el sistema de carga de batería. bien. Eso es la diferencia que hay. Son distintos diseños, como por ahí, o economizar componentes también, bueno, Y la eficiencia también. ok, ese tipo de sistema, ¿te está teniendo algún problema? ¿Has detectado problemas? No, yo ninguno. No fallan. Poca, O sea, no poca es un problema, no, experiencia con eso, sí. pero bueno, vos que atendés a tantos colegas, ¿has escuchado problemas de ese tema? No, Bien, no, por lo menos perfecto, no. No, anda perfecto, bastante perfecto, bien. Lo que perfecto. podéis tener un problema siempre es el tema del dilema de la Honda CG 150 que pierde potencia los imanes y ese campo magnético al ser menor genera menos tensión y corriente, por ende tenemos poca potencia y bueno, en bajas revoluciones no la carga la batería y en altas revoluciones cuando está agotado ese campo magnético, lamentablemente esa batería se termina muriendo y te deja pata, ¿sí? Porque el CDI va alimentado a batería. Por Perfecto. ahí ponemos la reforma de Pierre Carr que hicieron para aprovechar de onda completa y mejorarlo a esa deficiencia que tenemos en el campo magnético. Eh, y también en la página lo aclaran igualmente que hay veces que no funciona tampoco. A mí me ha funcionado. La verdad que en todas las veces que lo puse ha funcionado. Pero hay una que hice un video que está en el canal de los discípulos de J, donde ya ni con la reforma andaba y lo que hice es mandar a magnetizar el volante a Córdoba capital y la verdad que en 5 minutos me lo hicieron, lo probamos
y bueno, sí, mejoró por lo menos la carga. No es Bien. wow como la carga, pero en 13 y pico volt la ¿Y con dejaba. el tiempo duró? La verdad que no tuve más historial. 3 meses Ah, más o menos bien. la moto estuvo, la usan incluso tiene tramos cortos. Ese es el tema también, cuando Exacto. son pueblos chicos que la usan 2 o 3 cuadras y no alcanza. O sea, el arranque eléctrico consume mucho corriente. También hay que ver que no haya mucha demanda de corriente del mismo motor de arranque bueno, obviamente a veces que tenemos, qué sé yo, un bobinado mal o lo que Sí, sí, sea, sí, o un que esté desgaste de frenado. carbono, de Exacto, carbón. sí. Bien. Dejaste de carbón, esas cosas, y bueno, y la verdad que para hacer los diagnósticos, sí, lleva su tiempo, hay que hacerlo paso a paso, no volverse loco y bueno, y mente fría, eso sí, muy fundamental. Perfecto. Ahí preguntan, por ejemplo, ¿en qué moto de cilindrada media y baja trabajan con sistema MOSFET? Bueno, Esa pregunta la hizo Maximiliano. yo la verdad que no me acuerdo en este momento, yo por ahí siempre lo que hago es consultar ahí en la página de Pircar, siempre que ellos aclaran Pero la bueno, parte de los reguladores, cada sistema. de lo que ellos fabrican, ¿de qué son todos ya con MOSFET o lo más económico o lo más No, de lo, gama lo baja más claro, por ahí los de la 110 de baja cilindrada, esos no he son del tipo visto, o Tiristor? si vi poco, pero, pero sí se está implementando, sí, obviamente se está dejando de usar el tiristor. Perfecto. Pero hay veces que no conviene, más de todo en los reguladores que son por ahí de 6 amperes, que son baja, de bajo corriente, por ahí no se justifica por los costos que tiene diseñar los MOSFET. Sí, hay mucha Eso es lo que competencia me china decían ellos que, obviamente, que también. tienen que luchar contra Sí, la sí, sí, competencia. contra la competencia, exactamente. Perfecto. Pero bueno, nosotros vemos por ahí el tema de los estatores también. Los chinos tienen problemas y uno pone el Percar y bueno, y vemos la mejoría en corriente, en voltaje y la calidad también que se destaca. Acá aclara profe de moto, dice que es importante aclarar que en los sistemas de luces alternas es necesario que tengan el consumo correcto del bobinado de luces. ¿Eh? Eso pasa que le Sí, ponen. la parte cuando uno conecta mucho los LED, cambiamos las lámparas incandescentes por LED, ese consumo se lo tiene que terminar de alguna forma absorbiendo el regulador de voltaje y por eso por ende también vemos que se eleva y por ahí se queman los reguladores y demás. Bueno, eso también, lo que pasa es que cuando salen de fábrica está todo calibrado. Hay que poner también, aclarar este tema de las lámparas de buena marca, porque también lo que es las marcas económicas, si ponemos la pinza amperométrica y hacemos los cálculos del watt y vemos que el consumo es mayor y eso también repercute por ahí al tema de que, bueno, no me carga la batería, o viste deficiencia, o no tenemos una Sí, buena sí, luz, sí, bueno, sí. depende de cómo es la generación también. Horacio, y con el tema de los Krilet que bajan el consumo, ¿qué opinas de eso? El tema es como te decía, o sea, al poner menos Estamos sacando consumo, el el de pobre equilibrio. regulador se tiene que chupar todo, porque eso lo que hace es derivarlo a masa. Mira, justamente esta semana estaba viendo un video de unos colegas de auto y que están teniendo el mismo problema. Y decían, si el auto viene con xenón, deja xenón. Y si viene con Krilet, deja LED. Y si viene con halógeno, deja halógeno. Es decir, mantenerlo lo más original posible, obviamente con foco de buena calidad, pero del mismo tipo que vino el auto original. Y me acordaba de vos, Sí, me acordaba de este sí, tema. eso sí, una cosa muy importante también aclarar es las instalaciones eléctricas que son de las motos económicas, más todo China, donde vemos que son un filamento muy delgado, muy fino, y terminamos teniendo problemas bueno, como medimos diferencia potencial, vemos que el cable se pone resistivo al paso de esa corriente, Ujú. y bueno, y todo eso, después tenemos los problemas de que la batería no dura o los sistemas electrónicos. Uno ve en la inyección electrónica muchos problemas, sí, hay que ver ese rizado cómo está, la batería es muy importante que esté en buena salud, cuando vemos con los osciloscopios, o con un multímetro nomás en AC, lo ponemos en corriente Sí, alterna, sí, sí, sí. medimos a ver si tiene que estar lo más cero volt posible, que no veamos un rizado. Cuando nosotros dejamos una alterna al multímetro, vemos si hay oscilaciones, si hay algún número en alterno, bueno, quiere decir que hay picos. Si lo vemos con un osciloscopio mucho mejor, porque vamos a ver detalladamente qué es lo que está sucediendo. Y cambiamos una batería, ponemos una batería de buena salud, una batería que esté blanda. Le decimos que cuando están de mala salud es por ahí que están duras, o porque no se usan, o porque son viejas, o bueno, Sí. que estén Eso, sulfatadas eso yo me internamente. acuerdo, Horacio, vos siempre me lo recalcaste. Si vamos a analizar un sistema de carga, la batería es lo primero que tiene que estar bien. Porque Sí, veo un montón de colegas que me consultan por el análisis del sistema de carga
y tiene una batería que está en mal estado. Entonces, no podemos diagnosticar un sistema de carga cuando la batería está mala. ¿No es cierto, Exacto, Horacio? uno, Empezar primero con es eso. como explicábamos ahí en el diagrama que tenemos ese sexto cable, por ejemplo, que bueno, Piercar lo dejan puenteado y lo chequean del mismo positivo que carga la batería. Ujú. Chequea una tensión ahí. O sea, el regulador de voltaje se basa sobre la tensión de batería. Si esa batería está en mal salud, vamos a empezar a ver un rizado. Ese rizado lo que hace, obviamente, es repercutir en el sistema del controlador del regulador de voltaje. Entonces, por ahí no la carga. Yo tengo otro video ahí que había hecho una Tricarb, una 70 era, y la verdad que estaba bueno, interesante el caso, porque lo mal que hice primero fue un cambiapieza, cambié Ujú. el regulador, porque digo, bueno, es el regulador. No, era lo mismo, me pasaba. Dije, esto va a ser un video, digo, ya que está. Y la verdad que sí, aprendí mucho de eso. Y era la batería, estaba en mal estado. Eh, Daba como arranque eléctrico, me parece que daba, no me acuerdo bien ahora el video, pero la verdad que cambié la batería, listo, el sistema de carga Y andaba bien. en esa época no le medías la resistencia. ¿Te acuerdas que vos me insististe mucho en empezar a medir la resistencia de la Empezar a batería? medir la batería. Yo no me acuerdo, me parece que la tenía, me parece que ya tenía el probador ahí, no me acuerdo ese video bien. Un poco extenso ese, me parece que era media hora por lo menos, pero la verdad que interesante el caso para ver con el osciloscopio o si no con un multímetro nomás en AC, de ahí se aprende bastante con ese diagnóstico y no tanto Perfecto. equipamiento por ahí, ¿no? Bueno, acá me pregunta Nicolás si hay alguna solución al final para el CG 150. Bueno, el tema es, yo después probé, hablando con Julián Rossi, me dijo, fíjate que hay una marca, eh, bueno, marca Katimoto, donde que sea de 6 imanes, porque también vienen en la caja, te dicen que son de la CG 150, pero adentro tiene el de la XR 150 y es de 12 imanes. No va a Bien, andar, tener en yo lo cuenta eso. probé, sí, yo lo Bien, probé, nos sacamos las dudas para ver, a ver qué pasaba, si realmente generaba mano. Y no, obviamente, cuando no corresponde la cantidad de imanes con los polos, con el estator, no va a cargar porque está desfasado y obviamente el flujo del magnetismo no se va a generar en el inducido. perfecto. Entonces, de esa manera, bueno, lo devolví porque era de 12, me había llegado uno de 12 imanes, en realidad me pasó, porque él me dijo, fíjate si no te pasa, y me pasó. Así que lo reclamé, después en realidad lo compré en otro proveedor, era de 6 imanes ese, lo chequeamos con un destornillador, lo vamos pasando a cada lado, porque para cómo no se ven, están tapados en una Claro. chapa ahí, así que no Entonces se con el ven. destornillador vos vas viendo la cantidad Con de el imanes que tiene. destornillador, sí, donde hice el Bien, reclamo, el de 2 imanes, le pusieron bolitas de acero, y vos vieras la cantidad de bolitas que tenía dentro de como 20 y claro, dice, ¿cómo sabes la cantidad de imanes? Y no, es con un destornillador, lo vas pasando y te vas dando cuenta, donde queda centrado el destornillador quiere decir que es un imán y así sucesivamente. Un imán se perfecto. compone de un norte y un sur, sí o sí. Exacto. Así que bueno, la cuestión que ese caso fue así, le Y bueno, pusimos el Katimoto y con eso se y, solucionó. y mejoró, yo lo controlé, incluso está el video ese también, lo controlé con una balancita, lo hice, y sí, tenía un poquito más de fuerza que el que estaba ya magnetizado. Yo la moto esa la pedí de vuelta, porque ya tenía la reforma de Piercar, para mejorar el sistema de carga, y la verdad que sí, era un antes y un después, se veía que cambiaba, mejoraba mucho más ese volante chino nuevo que el magnetizado. Ya te digo, en Córdoba me han dicho, es probar, no siempre resulta, pero hasta ahora dice los que he hecho, andan. Y bueno, y después no sé, le tendría que preguntar de vuelta al dueño de la moto, la verdad que nunca más. Le dije que me avise cualquier cosita, pero no me dijo más nada. Perfecto. Muy bien, a ver, otra Acá más en el chat, pregunta. Ah, no estoy siguiendo. espera que no me quiero ir saltando las preguntas más. Acá pregunta Marcos Nahuel, hablando de estator, ¿se sabe cuál es el problema de la Chrono Classic que viene quemando estatores y reguladores? ¿Sabés el problema de esa? De la Keller, la Keller. Bien, Sí, buen tema ahí que sacaron. Y voy a comentar también porque me pasó, pero no pude terminar ¿cómo es? Keller en el Del país, resultado. obviamente, acá tenemos colegas de otros países que seguramente Exacto, debe ser con otra marca, pero debe sí. ser, seguramente debe A- llegar a otros países. Acá obviamente con la marca Keller empezamos a ver que los estatores se cocinaban, quedaban negros, la verdad que impresionante. Y bueno, lo que hay ahí, el tema de que el volante tiene mucha fuerza, los imanes, al contrario de lo que nos pasa con la CG 150,
Entonces hay que ver cómo podemos atenuar ese volante para no cambiarlo, ¿no? Entonces, hablando con la gente de Piercar, bueno, con los colegas, empezaron a ver las experiencias y, bueno, sacaron un estator donde eh, hace que ese campo magnético se induzca menos, o sea, cambian la cantidad de vueltas en el bobinado y de esa manera apaciguar esa fuerza que tienen los imanes. También hay que aclarar que hay dos modelos, es según el año, no me acuerdo ahora en este momento, qué estator usar también. Si no, por ahí yo, como me pasó que tenía dudas del año, pues justo el chico que me decía el año era justo ahí entre medio de los dos, y, y bueno, y al final este muchacho no tenía dinero para hacerla, pero era una moto con 1600 kilómetros, no era que el estator no estaba cocinado, sino que no generaba. Pero voy a hacer un paréntesis acá, porque al principio arrancamos con que el estator es un generador de corriente. Punto, Sí, nos quedábamos ahí. Es un generador de corriente. Bueno, ¿qué hacemos? Cortocircuitamos las puntas del estator, o sea, el estator solo lo cortocircuitamos, es un monofásico aislado de masa, lo cortocircuitamos y ponemos la pinza amperométrica ahí. Y me daba 8 amperes. Bueno, tengo buena generación. Esto, hice un cambio de pieza de regulador, no me la cargaba la batería. Cambié la batería, tampoco la cargaba. Ajá. Le digo, bueno, entonces digo, bueno, voy a medir, que esto lo había aprendido del Leo, que me dice, medí también la tensión que le está llegando al regulador. Con el regulador conectado, la batería, todo como viene de fábrica, uno mide la tensión que está trabajando ese regulador en el estator. ¿Sí? ¿Qué tensión está exacto. yendo ahí? Bueno, esa Sí, tensión que había ahí era por debajo del valor de la batería, de voltaje de batería. Una batería al 100% bien cargada se dice que tiene que estar en 12,7 volts, para decir que está sí, 100% cargada. ¿Qué pasa? Estaba por debajo, estaba en 11 volts, una cosa así. ¿Qué pasa? Si uno entra a la página de PK, por ejemplo, te lo explica que si vamos a medir un estator, la salida del estator en vacío, ¿no? Los dos terminales, por ejemplo, un monofásico del lado masa, medimos esas dos puntas con el multímetro en AC, ¿qué tensión está generando? Tiene que estar por encima de 15, 16 volts, por lo menos, sí, en sí. ralenti. Después cuando la aceleramos la moto, más revoluciones, obviamente vamos a tener más amplitud, más voltaje. Así que ahí es donde aprendí que no hay que medir solamente corriente, sino que la tensión. Y la tensión y corriente es la potencia. Entonces, sí o Exactamente. sí, ahí es Sí, donde con la yo la otra vez experiencia, en el grupo del curso había dicho que estaba bueno cortocircuitar las puntas del estator, pero después vos me aclaraste que ahí estoy midiendo amperaje, pero la idea es medir potencia, y claro, potencia es voltaje y amperaje. Entonces, vos me dijiste, colocarle unos buenos focos para darle consumo y medí también el voltaje. Entonces, bueno, exacto. fíjate qué buen caso el tuyo, que tenías amperaje, pero no tenías Y voltaje. la, Y la hay verdad que otros si casos no, que sí. tenés voltaje, pero no tenés amperaje. Exacto. El tema es, también uno dice, bueno, ahora yo digo, ¿qué problema era? Si era el regulador, yo acá porque tengo venta repuesto y puedo probar un regulador ahí, lo pongo y listo. Pero el que no tiene, obviamente, y no vas a hacerle comprar a un cliente, o sea, hay que hacer un diagnóstico. Bueno, es el Exacto. banco de prueba de lámparas. Le creamos un consumo a ese estator solo, Ujú. donde tenemos que generar una tensión a la cual las lámparas se enciendan bien, pero no se quemen. Es Exacto. todo en ralenti. Obviamente cuando aceleramos sabemos que vamos a estar Que con las más vamos a quemar. voltajes. Sí. Entonces de esa manera trabaja el regulador a la tensión ideal y vemos qué corriente está circulando para mantener esa lámpara bien encendida. De esa manera hacemos un buen diagnóstico al estator. Tenemos que tener una tensión, obviamente, de los 14 volts como mínimo, y obviamente con una corriente que es la que, vamos a decir, ¿está bien la corriente o no? Bueno, vamos a tener que primero ver cuánto consume la moto, Ujú. qué necesita de corriente. Entonces vamos a tener que ver qué lámpara tiene delantera, trasera, si, bueno, bomba, inyector, todo lo que tengamos, depende de la Yo, por moto, ejemplo, en las hay que motos calcularlo. que hago yo, que las motos son ya de media cilindrada para arriba, mayormente en los manuales de taller está la potencia del estator. Sí. Entonces, con la ley de Watt podemos sacar cuál es el amperaje que va, o muchas veces para seleccionar el regulador adecuado, ¿no es cierto? Ujú. Es Exactamente. necesario Bueno, saber la es potencia. eso que la otra vez habíamos hablado, Javier, que vos por ahí, el tema de cuando medís con una pinza amperométrica, que ya sabemos que no es ideal para medir la corriente alterna, pero claro,
vos estás haciendo motos de alta cilindrada y por ahí no te va a repercutir por ahí si estás haciendo un buen diagnóstico o no con la medición, que ya sabemos que ese instrumento no mide bien, pero ¿qué pasa? Los regulares están sobrados siempre y Sí, ahí estás muy tranquilo vos, pero si sí, pones el osciloscopio, por ejemplo, en la pinza amperométrica, vas a ver que la corriente es otra cosa. ¿Por qué? sí. También aclarar esto, la pinza Aclará, amperométrica, Horacio, lo de la pinza perimétrica. Yo tengo sí, una pinza perimétrica que es para medir amperes, pero a una frecuencia de la red domiciliaria. Y exacto, sabemos que que el entre. estator trabaja a otra frecuencia, entonces me está mintiendo. Exactamente, que es lo que me sucedió a mí, todo lo que vamos diciendo también por el tema de las prácticas que nos ha pasado. Ujú. Arrancamos con una pinza amperométrica donde cuando aceleraba la moto yo veía que la corriente bajaba y no podíamos entender eso porque realmente tendría que tener más corriente el estator, generar Exacto. más corriente a medida que elevamos la RPM. Entonces, mirando el manual, en la parte de selección de corriente alterna, vemos que las especificaciones nos dice que puede medir entre los valores de 50 y 60 Hz. Si uno mide la frecuencia en la que está trabajando esa tensión o corriente, vamos a ver un mínimo de 100 Hz para arriba, o sea, ya estamos Sí, fuera sí, de sí, rango. Ahí estamos depende exactamente. la cantidad de imanes y de polo que tenga el estator, la cantidad de ciclos que se van a cumplir bueno, depende de si tenemos 4 imanes como mínimo, Sí, en sí, 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 sí. un 360 grados del cigüeñal. La cuestión es que, bueno, entonces uno siempre, a veces, casi siempre me preguntan, y yo cuando aclaro esto, dice, pero la frecuencia me da en kilohertz, está resobrada, ¿no? Pero se fijan en la parte de selección, en la parte de medir lo que es la Ah, frecuencia. claro, Pero claro. yo No le la digo, parte de no, la. hay que ver en la selección de corriente alterna en qué rango de frecuencia trabaja. Leo incluso hizo muchas pruebas, tienen en su canal videos donde las somete a las pinzas amperométricas que nos dicen que es de 400 Hz o más, a distintas formas de onda, porque el fabricante de la pinza amperométrica nos dice o nos asegura de que mide un tanto porcentaje o tiene una medición errónea de un 2, un 3, un 5%, según la frecuencia que estamos justo ahí sometiendo a la pinza, Ujú. eh, donde obviamente nos dice que nos aseguran una senoidal pura, o sea que es donde es una semiciclo positivo, pero Leo la sometió a un generador de señales donde tenemos corrientes triangulares, bueno, de distintas formas, y ahí es Sí. a donde la somete a otras pruebas distintas y con, y con más Y cómo estuvieron eficiencia, esas ¿no? pruebas? ¿Dieron bastante bien o más o menos? No, y obviamente, ahora no me acuerdo, hay bastantes pruebas que hizo ahí, pero eh, obviamente va cambiando cada vez es más errático la medición, cuando la Perfecto, cambias a forma de onda. Entonces, perfecto. bueno, ahí está, es muy Horacio, importante eso, eso aclararlo. en tu canal vos tenés varios videos sobre la pinza amperométrica para que el que Sí, quiera vaya a donde hago ver. las comparativas entre bueno, la UNIT, la 210, que fue la primera que compré, que nosotros decíamos anda muy bien, sí, la verdad que anda muy bien, pero no para la parte de medir corriente del estator. Ahora, si Exacto. queremos medir lo demás, yo la uso siempre, pero Para para medir continua va de corriente, 10. para continua, diodo, todo lo Horacio, que quieran, no recordale hay a los bronca. que no conocen tu canal cómo buscan el canal de ustedes dos, de Bien. Leo y ustedes. Bien, bueno, los discípulos de DJ, así lo tienen que buscar. Por ahí van a poner los discípulos y les sale la religión, y bueno, No, no, de es medio DJ. difícil Y no es por conseguir. Doné Javier, aclara eso, no No, es por no, obviamente Javier cuando arrancó ahí con el grupo de Percar, siempre digo, él tenía su canal de YouTube y bueno, y nosotros queríamos meter un poco también de las pruebas que hacíamos y más, y bueno, tenemos que hacer un canal, pero yo no me animaba a hacerlo solo. Y bueno, y ahí somos un grupito de 4, Taleo, Julián Rossi y Ignacio Berrío, donde digo, bueno, vamos a hacer nosotros 4. Los discípulos de J es por el tema de Julián Rossi, que la verdad que es el que nos ayudó bastante a entender las partes de los instrumentos de medición. Y bueno, y todos los videos que hay por ahí, que agradezco a él y demás, bueno, la verdad Bueno, que hay que hacer excelente. un directo con Julián, ¿eh? Sí, Hay que queremos invitarlo. que, que se anime. Yo le digo, hacer Sí, sí, video, pero no sí. se anima. Los tres no se No, animan. no, bueno, Soy el único que. lo vamos a invitar para próximos videos, El Leo para el hizo unos próximo video. videos. Bien. Leonel Córdoba también hizo unos videos en el canal. Horacio, acá me están pidiendo, y yo también quiero que lo expliques, eh,
Ya hablaste un poquito de lo que es el monofásico, pero quiero que hables también del diagnóstico del trifásico, qué es lo que Bueno, cambia. bien. Bueno, obviamente lo que es monofásico, tenemos aterrizado masa y aislado masa. Exactamente. Explica un poquito eso a Que, la hora del diagnóstico. o sea, lo que es lo monofásico aislado de masa es lo mismo que medir un, un sistema de sistema de carga trifásico, nada más que agregamos una fase más, ¿sí? En vez de tener dos terminales, a la salida del estator vamos a tener tres, pero siempre Exacto. son aislados, es aislado de Los masa también. monofásicos, mal llamados bifásicos, que algunos le dicen que eso está mal dicho, ¿no es cierto? No es Exacto. así. No, El no, monofásico, aislado de masa. aislado de masa, exactamente, así se llama. Y bueno, una cosita para aclarar también, que el diagnóstico que vamos a hacer es los trifásicos, eh, al tener tres fases, que lo que tiene es, están desfasados 120 grados, por eso también al usar este sistema mejoramos el sistema de carga, tenemos más potencia para poder, bueno, llegar a todos los consumidores de la moto, que cada vez se implementa más, tenemos más carga, más lámparas, más tecnología, bueno, más que demandan, obviamente, esa electricidad. También las motos lo que hacen es ahorrar esa energía de alguna forma, ¿sí? Usando el PWM, bueno, ya empiezan a administrar eso, porque si no, vamos a tener una torta de estator y Exactamente. Es volante un para reactor generar nuclear y, sí, 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 sí. claro, entonces lo que hacen es de alguna forma minimizar y bueno, y aplicar más electrónica. El tema de Bien, los estatores explícalo, trifásicos, sí, cómo a diagnosticarlos, para cómo vos diagnosticarlo, arrancarías. hacemos lo mismo, por ejemplo, con una lámpara. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Las tres fases tienen que estar muy parejas. O Exacto. sea, si tenemos, cuando vamos a medir la tensión, bueno, medimos la tensión en las tres combinaciones. Tenemos tres cables, así que lo que tenemos que hacer es medir estos dos, primero, qué tensión tenemos, qué corriente, la podemos cortocircuitar y ponemos la pinza amperométrica. No Un pasa nada ratito, de esa no oración, ¿no es pasa cierto? nada. Es más, Quédense si pasa tranquilos, algo, ¿no? si pasa algo en Es ese porque ya está momento que vamos, dañado. ya estaba jodido, ya estaba jodido. Exactamente, Pero perfecto. no Para que se pasa queden nada, tranquilos. no pasa nada. Hemos hecho curso con ingenieros y realmente dice, van a 100 metros, vuelven ahí en cortocircuito, que esa prueba no va a pasar nada. Si pasa algo, porque ya estaba jodido. Exactamente, La aislación de lo que es el cobre, ¿sí? Eso, del cobre o del exactamente. núcleo también, que suelen tener un epoxi. Y bueno, y no tiene que ser, si llegan a estar desparejo, por ejemplo, hacemos la medición de dos fases, después hacemos la combinación de estas dos fases, y después hacemos la combinación de estas dos fases. O sea, Son tenemos tres que hacer mediciones. las tres mediciones para Ujú. ver si la corriente y la tensión están parejos. No debe pasar el 10% de diferencia si llega a haber. Si llega a haber más del 10%, obviamente ya sabemos que está desbalanceado ese estator y obviamente va a trabajar mal el regulador de voltaje. Otra Exacto. cosa que también puede pasar es que el regulador esté en mal estado y ocasiones ese desbalanceo. Por ahí cuando medimos la corriente, ya cuando está conectado el estator al regulador y bueno, todo como Por viene de eso fábrica. recomendás desconectarlo y hacer el puente, puentearlos entre sí, ¿no es cierto? Sí, para descartar, porque no El vamos a regulador. comprar un regulador, no tiene su precio y obviamente lo que queremos hacer es comprarlo si lo necesitamos. Exacto. Entonces, sí o sí, hay que descartar primero que no sea, cuando por ejemplo no tenemos una eficiencia de que no carga la batería, empezar a medir por parte. Primero arrancamos de la generación. Si la generación la vemos bien, por ejemplo en cortocircuito, medimos la corriente y vemos que tenemos más de lo que la moto consume. ¿Cómo sabemos si una moto cuánto consume? Bueno, la ponemos en contacto cuando justo está arrancando la bomba de nafta, por ejemplo, que es lo que más consume, Sí. y medimos ahí qué corriente está consumiendo. Bueno, ya sabemos de que eso, más la lámpara que consume 2 amperes, más la lámpara de atrás, más, bueno, lo que tenga, todo eso hay que saber cuánto consume en total, como medimos, corriente continua en la batería y vemos a ver cuánto consume ahí. En ese momento ya sabemos el cálculo de como mínimo necesitamos eso, pero vamos a necesitar un poquito más porque hay que cargar la batería también. Hay que Exactamente. mantenerla y suministrarla y dejarla siempre llena. Entonces, y a baja RPM, ¿sí? Cuando tenemos más RPM, obviamente siempre nos va a Yo te lo tender a escuché decir a subir. Horacio que la batería solamente cumple la función de arranque. Después el sistema tiene que mantener, es decir, el sistema de carga tiene que mantener todo el sistema sin la necesidad de estar dependiendo de la batería, ¿no es cierto? Exactamente, si ya depende de la batería cuando está en marcha la moto, ya sabemos que no va a dejar a pata. Exactamente.
Sí. Entonces, Bueno, bueno, otra cosita más que dale, me yo voy estoy buscando olvidando, algún tema, alguna pregunta más que hacer. Vos seguís explicando eso. algo que no me quiero olvidar. ¿Cómo medimos la aislación del estator? Porque ahí está el tema. A veces cuando yo les digo o me preguntan, les digo, ¿mediste el motor cuando está en frío y cuando está a temperatura de trabajo? 80, 100 grados centígrados, bueno, 80, 85 más o menos lo que trabaja el motor. Me dicen, no. Bueno, la cuestión que hay que medirlo así porque en las dos condiciones, porque la temperatura también obviamente la tenemos en el estator y eso repercute también a lo que es el flujo de corriente si llega a estar una aislación del cobre, del bobinado, en mal estado, por ejemplo. Entonces, de esa manera, o puede ser que se toque con la espira del vecino, sería, eso lo que hace es un cobre más grueso, donde podemos tener más corriente, pero menos tensión, ¿sí? Porque hacemos de cuenta que pusimos un filamento en el bobinado más grueso. Entonces lo que hacemos, un filamento más grueso, vamos a tener más corriente, pero menos tensión y si no Perfecto. viceversa. El tema de la aislación, ¿cómo medirla? Muy fácil. Todo lo que es con los estatores aislados de masa, sean monofásico o trifásico, una lamparita T10 de tablero, por ejemplo, medimos, ponemos a masa de chasis uno de los terminales y el otro terminal de la lamparita a una de la fase. Cualquiera del monofásico o del trifásico, vamos pinchando en cada uno en frío y en caliente. La lámpara Perfecto. no tiene que encender. De esa manera sabemos que el estator está bien aislado de masa. Siempre recordalo, en frío y en caliente, porque hay Sí, en las dos estatores que se condiciones, porque ponen en es más, corto. medimos si medimos una resistencia en el estator, a veces, che, en caliente me da tanta resistencia y en frío me da otra resistencia. También eso repercute, la temperatura, es más, Perfecto. en los manuales nos dice a cuánta temperatura medir, por ejemplo, el estator, un CKP, bueno, lo que sea, todo lo que es bobinado. Más de todo lo que es de alambre fino, repercute mucho la temperatura. Perfecto. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Horacio, acá veo que por lo menos no hay más preguntas. No sé si alguna me pasé. No estoy siguiendo el chat. A ver si alguno hace otra pregunta, pero no, más o menos las respondiste a todas. Ahí Guillermo García hace una pregunta, pero le respondió justamente Julián. Horacio, decís que el menor consumo del Krill lo chupa el regulador y lo manda a masa. Eso, obviamente, que calienta el regulador y corre riesgo de sí, Sí, de porque sí. recordemos que lo que hace, cuanto más consumo, es más, si ponemos el osciloscopio en la forma de onda que tenemos ahí en el estator, es alterna. Vamos a ver cómo, yo también hice video ahí, que en el canal está tan interesante. Vamos a ver que cuando conectamos una lámpara, a una batería, perdón, muchas lámparas, muchos watts, mucha potencia que consuma, vamos a ver que la forma de onda cambia porque el regulador de voltaje lo que hace es cuando lo cortocircuita para anular, porque dice, bueno, no, estoy sobrado, está sobrada la batería y no la quiero quemar, no la quiero fundir, las lámparas también, los consumidores, todo lo que sea. Entonces vamos a ver el recorte que hace, cómo la recorta la senoidal pura. Sí, Pero yo lo cómo he visto. trabaja. Y si uno lo Sí, desconecta de esa carga, empieza otra vez a hacer un triángulo, bueno, empieza a recortar. Eso, bueno, la verdad que Julián me había enseñado mucho de eso, de verlo, y perfecto, está bueno perfecto, en la perfecto, práctica verlo y practicarlo eso. Está muy bueno. perfecto. Buenísimo. Bueno, Horacio, entonces, bueno, ¿te quedó algo más para explicar? No, después, bueno, obviamente uno de los últimos videos que hice, justo la moto de mi mujer, que yo estaba haciendo unas mediciones, probando una herramienta de medición y demás, digo, bueno, el sistema de carga andaba bien, 13,6 volts, si no me equivoco, daba, y justo en el curso que vos estabas dando online, hablaba de lo que es la diferencia potencial, medir esos Ujú. cables cuando están, que Sí, sabemos que son de velador, por ahí, viste, que son de tan mala calidad, que sí, al poco tiempo empiezan a tener problemas. Me dice diferencia potencial entre la masa del regulador de voltaje a la masa de batería y tenía una diferencia, una resistencia ahí. En diferencia potencial era por encima de lo que era los 100 milivolts que uno sí, que dice como nosotros decimos máximo tiene que, que tener en la parte de exacto, masa. sí. Y bueno, cuando le conecté un cable en paralelo, desde la batería a la masa hasta la masa del regulador de voltaje, se me fue a 14 y pico de volts. Fíjense, con La más mejoraste de un todo, montón. sí, la mejoré un montón sin querer, porque fue a Sí, hacer sí, un sí, video para sí, otra sí, hacer una cosa. prueba. Y, y digo, bueno, justamente digo, chanta, me dio el diagnóstico ahí también, Fíjate vos que mejoré la la carga de diferencia, batería. fíjate vos que la medición que nosotros siempre insistimos en la parte de inyección Sí. electrónica, que es la Y más diferencia de todo, potencial, los cómo sirve problemas también están en las acá. masas.
Y viste que por lo general las Sí, masas, como sí, decís vos, sí, las masas es sí. lo que más problemático. En la parte positiva, por El, ahí en la onda tornado yo lo medí, también había una diferencia potencial, pero la masa fue la solución. Las sí, sí, tornados, siempre es la masa. las nuevas tienen 13,5 volt, Sí, 13,3 volt, y te sí, viene el cliente, che, 2 años, chao, no anda más la batería, o bueno, en realidad es porque no le conectan la masa, está ahí en la bobina de alta, ahí van a ver un cable transparente y está la masa sí, adentro, dos cables, y van sí. ahí, Lo he no, visto no se ese conecta a cable, lo ningún he visto. lado. Vos lo sacás, lo ponés a masa batería, 14 y pico volt tenés después. Así que Ah, mira vos, bueno, la batería sigue andando, bueno, ya vos hasta sabés que ahora, yo, Horacio, me sirve un todo hice montón ya eso. porque yo la atiendo las motos de la policía acá del comando. Tres hice y una fue de la policía, exactamente. Bueno, viste que la policía le meten 10.000 balizas, la sirena, la Así radio, fue, le sí. ponen otra batería más. Pero claro, el pobre estator, pero bueno, entonces vos me decís que ese cable que yo lo he visto, lo pongo a masa Ese y cable lo que levanto. hace viene del ramal, debe ser que yo no lo abría la instalación eléctrica, Sí, pero vi esa diferencia potencial que había, creo que era de 500.000, no me acuerdo, no quiero mentir, no me no, acuerdo no bien de está ahora, bien, pero hay una pero la diferencia cuestión potencial que importante. ese terminal que uno ve que no están estañados los cables, sino que están remachados ahí con una chapita, Sí, los dos cables, uno viene del regulador de voltaje, el otro viene creo que de la instalación eléctrica, pero esa instalación eléctrica está resistiva en algún lado, esa masa. La cuestión que eso, vos le pones un terminal, un ojal y lo mandás a masa de batería, listo, chao, solucionaste el problema, bueno, no le ya hiciste gastar batería no la al sabía esa. cliente Bien. y te va a amar el cliente, Bueno, porque perfecto. Para la los que batería sigue tengan andando. problema de carga con las tornados, bueno, ahí ya Horacio le tiró una Está en el para canal, hacer. en el canal ¿Mm? está el video. Muy bueno, Sí, sí. muy bueno. Bueno, acá hay una última preguntita. Pero hay dos preguntas. Me dice Horacio, con el tema del regulador monofásico, ¿se mide igual que el trifásico? Por ejemplo, los que son estatorios aislados de masa, sí. Sí, sí, nada más Bien, que, bueno, ¿cómo hacemos? La medición, por ejemplo, no sé si se refiere a la parte de medición de diodos, por ejemplo, podemos controlar los diodos. Eh, ese puente rectificador que tenemos ahí a la entrada del regulador de voltaje, donde se conectan las fases del estator, tenemos que medir en directa y en inversa. Podemos hacerlo, medirlo en la parte positiva, tenemos tres diodos, recuerden, en lo que es trifásico, y tenemos otros tres diodos en la parte negativa de los trifásicos, porque es un puente perfecto. rectificador de seis diodos. Y después, si no, los monofásicos son de cuatro diodos, aplica lo mismo, pero ahí vamos a tener, en vez de tener 12 mediciones en la parte de los reguladores trifásicos, tenemos que hacer 8, no, a ver, son 2, sí, 8 mediciones en la parte de los monofásicos. Porque Perfecto. son 2 mediciones por diodo que hay que hacer, en Exacto. directa y en Sí, sí, inversa. sí, 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 sí. Eso para, Bueno, o sea, no es que diagnosticamos al 100% el regulador así, ¿no? Estamos solamente en la parte de los diodos, que es viendo por lo los diodos. general, lo que más se jode de la parte de los diodos, porque por ahí sobrepasa, por ejemplo, cuando el estator pierde la aislación, el bobinado, genera más corriente. Las motos chicas, como yo te decía, que nosotros tenemos bastante experiencia con eso, de 6 amperes más, por ahí empiezan a generar más corriente, terminan quemando esos reguladores en la parte de los diodos, ¿sí? Por eso el Carlos especifica a que cada regulador tiene su corriente por fase que se aguanta y hay que respetar y medirla bien esa corriente con la pinza adecuada. Perfecto. La última pregunta. Dice, mi New Titan tiene un problema, creo yo que ya que las baterías no llegan a durar sino 10 meses. El sistema de carga lo he medido y está bien. No sé qué puede ser que ocasione eso. Las baterías le duran poco. Y el sistema de carga le anda bien. ¿Y qué calidad Claro, de batería? O sea, ya no estamos hablando de que tiene la claro, batería original. La original trabajan bien. Yo sí. siempre recomiendo marca Yuasa. La experiencia que yo tengo, algo que anda muy bien, tiene Y no buena falla. potencia, no falla. Si quieren, Sí, igualmente. Yo opino lo obviamente mismo. comprarla en lugares donde no sean viejas la batería, Exacto, que también. tengan mucha rotación. Yo las últimas baterías que he comprado, no Yoasa, sino Bosch, las tuve que poner a cargar a todas porque estaban bajísimas. Y la batería Bueno, cuando se viene abajo ya pierde vida. eso te puede haber pasado en la pandemia, Javier. Más de No, todo no, ahí no, donde había, ahora. ¿Por no, qué? Porque por ahora. ahí compran. Bien. Hay gente que se estoquea mucho en batería y después no las carga. Y No las las tiene cargan. ahí. Yo todo el día estoy cargando las baterías, las estoy manteniendo. O sea, Bueno, pero vos sos el único, Horacio. la columna, sí, incluso las dejo en 10 miliamperes. O sea, Claro. llena, como decimos con el Leo, No, somos no, no, muy no. hinchaquinotos. Queremos Olvídate. que estén bien de salud No, y no, no, hay no, no. baterías que las tengo 2 años en la estantería
me da muy bien la resistencia en 20 miliohm, bueno, los CCAs bien, y el tema de voltaje bien, cero problema. Sí, sí, Pero sí, cada sí. 20 días la estoy cargando y a veces están un día y medio cargando, ¿no? No, 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 Pero ya bueno, las sé. dejo Pero no, eso no bien, lo hace bien, nadie, Horacio. Por eso después no. compré una batería y Y te están duran, no te duran endurecidas. nada. Claro, Es más, cuando yo me llegan, las compro, obviamente sé que tienen rotación, pero las mido antes. Si llegan a estar mal, las devuelvo, pero no tuve problemas perfecto, hasta ahora. ¿Eh? perfecto. Bueno, la verdad que estuvo muy buena la charla, Horacio. Te agradezco mucho. La No, verdad por nada, que un estuvo gusto. muy bueno. Y bueno, Explayar un sí, poco de todo lo aprendido. sí, sí, sí. La verdad que este tema faltó tocarlo en el curso y bueno, y siempre cuando hacíamos el presencial lo hacíamos, así que bueno, eh, está Sí, pero buena no la está de charla más tenerlo en un video que después lo pueden ver exactamente, tranquilamente y exactamente. Y bueno, repasarlo. si hay dudas, bueno, me preguntan acá en mi canal y si no, que vayan a tu canal, se suscriban y que tenés muy buenos contenidos y la verdad que sos muy minucioso en todo lo que son las mediciones que haces. La verdad que Sí, tratamos. Tratamos está muy, de pero, dar pero muy información bueno. y siempre, por ahí a veces se me hace un poco extenso y entiendo por ahí los colegas que dicen que es muy largo, pero la verdad que no, quiero aprovechar cada minuto y le meto todo lo que puedo y bueno, soy así también yo, ¿no? Con los audios, con todo Perfecto, por ahí, pero bueno, perfecto. presten Así atención a cada que, cosa. bien. Bueno, quería despedirme. Antes que todo, agradecerle a todos los colegas que se anotaron al curso. La verdad que siempre estoy superando las expectativas. Sin hacer publicidad, ya quedan solamente 9 cupos para el curso ahora de julio. Así que bueno, agradecimientos totales con los colegas que tienen ganas de seguir capacitándose. Y la verdad Así que que, hubo mucho mérito también hace Javier de estar el día a día en los WhatsApp. Siempre el colega te dice, no hay curso así o que te siga dando una mano el día a día. O sea, es como sí, para ellos una bueno. herramienta más. Yo como digo siempre, yo también aprendo un montón de todos los casos de todos los días. Obviamente me tengo que tomar mi tiempo. A veces te digo, hay días que ya no doy No, más, no, no sé cómo pero hacer. bueno, no, Siempre digo lo bueno, mismo. Yo. le pongo ganas, pero bueno, paso a la mañana, arranco a las 8 de la mañana y a veces son las 9:30 de la mañana y sigo contestando mensajes. Obviamente después corto porque hay que trabajar en el taller, pero bueno, esto también, como Pero digo, yo veo, Javier, el video que hice hoy para hacer el video, cerré el negocio para hacerlo, digo, porque tenía que ponerme tranquilo, hacerlo bien. Y digo, no sé cómo hace Javier a preparar todos los PowerPoint y eso, bueno, no, no, esos son y estudiar, los fines de y le digo, semana. Los no fines de para, semana hay que no estar ahí, para. sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad que el apoyo de los colegas ahí te dan ganas de seguir para adelante. Sí, Así que sí. bueno, un saludo para todos colegas y bueno, no sé si el miércoles que viene, pero el otro miércoles ya vamos a hacer un nuevo directo, seguramente con algún otro colega y bueno, siempre tratar de dar temas interesantes. Así que bueno, un abrazo para todos colegas, Javier, hasta una la aclaración próxima. nomás, pausar ahí en YouTube nomás, para que Dale, quede ya termino bien. acá la transmisión. Saludos.